Hablaremos respecto al uso, cuidado y mantención que debes tener en tu vivienda. Un profesional experto en el área nos entregará algunas recomendaciones. Nuestras viviendas se encuentran expuestas a posibles deterioros, ya que con el uso y el tiempo los materiales se ven afectados y es muy importante la reparación y la mantención oportuna de estos elementos e instalaciones. Tu vivienda se conforma principalmente de 3 partes. Primero, lo que conocemos como obra gruesa, la cual está conformada principalmente por la parte estructural de la vivienda. También están las terminaciones y por último las instalaciones de gas, agua potable y electricidad. Hola, me llamo David Pino Palma, soy jefe de postventa de la constructora Armas, zona centro-sur de Chile. Y a continuación yo los voy a apoyar y les voy a indicar varios tips y recomendaciones para el cuidado y mantención de su vivienda. Estructuras soportables. Usted puede hacer modificaciones en su vivienda que pueden involucrar incluso demoliciones o picados de estructuras, pero le recomendamos que consulte siempre a un calculista o algún profesional competente del área de la construcción. Además, al hacer este tipo de modificaciones, usted tiene que pedir el permiso de edificación o de obra menor en la Dirección de Obras Municipales y, si vive en comunidad, tiene que pedirle permiso a su comité. Muros y tabiques. En los muros y tabiques suelen aparecer fisuras. Estas fisuras no son grietas ni nada estructural, entiéndase eso, pero sí tienen un nivel de terminación que hay que reparar. Según los manuales de tolerancia y de mantención de la vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción, estas fisuras son de responsabilidad exclusiva la mantención de cada propietario de la vivienda. ¿Por qué? Porque cuando se fisuran los muros de hormigón, esto se produce por la retracción, es decir, cuando pierde el agua el hormigón que se construyó, se va a fisurar. Y en el caso de los tabiques es cuando hay movimientos tanto de sismo como de viento, cuando se unen dos elementos distintos como un muro de hormigón y un tabique que es liviano, se va a generar una fisura allí. ¿Qué es lo que nosotros como Armas recomendamos? Generar canterías en estas uniones donde sabemos que se van a fisurar, pues todas estas fisuras solo se deben maquillar, por lo tanto hay que pintarlos solamente. Fijaciones en muros revestidos en cerámicas. Cuando usted va a hacer alguna perforación en un muro revestido con cerámica, en baños o en cocina, tiene que tener la precaución de usar la broca adecuada para esto, pues no todas las brocas que se usan cotidianamente sirven. Usted puede quebrar la cerámica o más de una cuando hace la perforación. También al momento de generar la perforación tiene que verificar si el muro al que sirve este revestimiento sea tabique o sea muro de hormigón, pues el tarugo también va a ser distinto. La recomendación como Armas es que busque ayuda de un especialista para poder hacer esta fijación. Fijaciones en tabiques y cielos de yeso cartón. Cuando hablamos de tabiques o de cielos, generalmente están revestidos por yeso cartón, que después está pintado o tiene algún revestimiento similar a la cerámica. También están los cielos falsos. Usted evite fijar elementos pesados en estas estructuras que no son soportantes, son de terminación y separadores de ambiente. Si usted desea instalar o colocar algún elemento pesado como un mueble colgante, le sugerimos que ocupe los elementos estructurantes como la losa o como un muro de hormigón. Fijaciones a muros de hormigón o albañilería estucadas. Cuando usted va a perforar un muro de hormigón armado, tiene que preocuparse muy bien de que la broca que está utilizando sea del mismo diámetro que el tarugo y además sea para este tipo de elementos que son muy duros. Lo mismo que la herramienta también tiene que ser la adecuada. Una sugerencia de parte de nosotros como Armas es que cuando usted va a hacer estas perforaciones, fíjese que el revestimiento que está usando en ese muro, usted pueda reponerlo en caso de daño. Fijación de losas de hormigón. Cuando usted vive en edificios que son comunidad, tiene que entender que arriba tiene una losa de hormigón que es el piso de la vivienda que está arriba suyo. En ese piso pasan ciertas instalaciones, como la eléctrica y la de agua potable. Cuando usted perfora para poder instalar, por ejemplo, una lámpara,
puede pasar a llevar estas instalaciones. Las instalaciones eléctricas suelen estar un poco más arriba, pero las instalaciones sanitarias están a lo más 2,5 centímetros de la parte inferior de la losa. Es decir, si usted perfora 3 centímetros, puede perforar una cañería de agua. ¿Cómo podemos evitar ese tipo de problema? Una recomendación que nosotros tenemos como armas es no perforar más allá de 2 centímetros la losa. Entiéndase que se puede medir con la broca y el tornillo que usted va a colocar junto con el tarugo para poder colocar ese elemento como una lámpara. Y no perforar en un radio al interior de 30 centímetros del punto de luz, o sea, el soquete que se les entrega una vez usted recibe la vivienda. Terminaciones de piso flotante. Un revestimiento muy común en las viviendas es el piso flotante, que es en base a maderas prensadas. El problema de este piso es que si se humedece demasiado se estropea. ¿Cómo se estropea? Se infla y ya pierde su fijación, su sujeción, o se le pierde su terminación con el diseño que usted escogió o que se le entregó. Recomendaciones para limpiar este piso es siempre con un paño húmedo, no mojado, paño húmedo. No existen químicos o otro tipo de producto que permita limpiar este tipo de piso mejor que un paño húmedo. No insista con ello. Pero sí existen abrillantadores. Estos, cuando usted los usa en demasiadas veces, también puede dañar su piso. Terminaciones cerámicas y fraues. Los revestimientos de cerámicos tienen entre medio de sus canterías, donde está la distancia entre una palmeta y otra, una terminación que se llama fraue. Este elemento tiene una responsabilidad de ornamentación, o sea, de embellecer la terminación de la cerámica, pero además tiene una misión de impermeabilización. Es muy importante, sobre todo en los muros de los baños, de las duchas. Si estos fraues se cortasen, con el tiempo que se van a cortar, dejarán pasar el agua por detrás de la cerámica y que puede pasar incluso hasta sus vecinos de abajo, cuando viven en edificios. Si viven en casa, esto puede acumular agua debajo de sus tinas, generando un gran problema de humedad. ¿Qué es lo que se recomienda? La Cámara Chilena de la Construcción indica que debiesen cambiar estos fraues completos cada un año. Nosotros los recomendamos por lo menos revisarlos cada un año y cambiarlos cuando usted encuentre alguna fisura o alguna parte que falta de este fraue. Terminaciones de pintura. El revestimiento más frecuente para muros y cielos es la pintura y va a depender del recinto al que sirven estos muros y cielos el tipo de pintura que deberás instalar en cada uno. Ejemplo, en los living, comedor o dormitorios, en los cielos se instala con látex. En el caso de las zonas húmedas, siempre se usa esmalte al agua o esmalte sintético, o en su defecto óleo, que es el que más recibe o soporta la humedad. Puertas y ventanas. Para las puertas y ventanas fabricadas en perfiles de aluminio, recomendamos varias cosas. Por ejemplo, para las puertas, siempre verifique que la hoja esté bien fija o bien colgada a sus bisagras para evitar que ésta se descuadre y genere que uno se trabe la chapa y esto uno la fuerce y la pueda romper o dañar. En el caso de las ventanas, básicamente lo mismo. El correr de las ventanas correderas, por ejemplo, hay que verificar que no se haya descuadrado para evitar daños en la chapa o chapín. Otro detalle importante de las ventanas en aluminio son los sellos. Estos sellos están alrededor del muro y el marco y en las hojas entre la ventana y el marco. Si estos sellos se cortan, deja pasar la humedad y puede generar incluso filtraciones durante las lluvias. También en la parte inferior del marco existe una cavidad que recibe el agua cuando hay condensación en las ventanas. Si esta cavidad está sucia con sus despiches tapados, puede acumular agua para generar nuevamente humedades en su muro. La recomendación es limpiarla y mantenerlos limpios. Fíjese siempre antes de cada invierno. Humedad y filtraciones. Cuando su vivienda colinda con alguna terraza donde haya algún tipo de vegetal, entiéndase pasto o plantas de embellecimiento de los espacios comunes,
es recomendable siempre revisar de que no existan malezas y que estas plantas no excedan el tamaño para el cual está diseñado la maceta o el macetero que las recibe. También es súper importante entender que este tipo de macetas tienen un drenaje en la parte inferior para cuando llueve o se acumule demasiada agua. Esos drenajes hay que mantenerlos, tienen unos despiches que dejan salir esta agua. Si ese despiche se tapa, se humedece, mata la planta y puede humedecer también los muros que colindan con su vivienda. Estos muros por lo general también están revestidos con impermeabilización antes de recibir la pintura. También se recomienda, cada 5 años a lo menos, pedirle a la comunidad que rehaga estas impermeabilizaciones para evitar después filtraciones al interior de las viviendas. Condensación y humedad intradomiciliaria. Cuando nosotros hablamos de condensación, nos referimos a la presencia de humedades, hongos o manchas de humedades dentro de algún recinto de su vivienda. Estos pueden ocurrir, por lo general, por la condensación. ¿A qué se refiere? Cuando el aire está con una carga de agua, esta se pega a los muros y a los cielos, generando que esta humedad prevalezca allí. Esto puede ocurrir cuando usted calefacciona su vivienda y al exterior está demasiado frío y usted no tiene ventilado su recinto. Entonces empieza a condensar hacia los muros y hacia los pisos y hacia los cielos. Si usted repite este acto, va a terminar teniendo manchas de humedad, hongos, etc. ¿Cómo se evita esto? Sencillamente ventilando los recintos cotidianamente durante el día. Otra situación que genera la condensación son en los baños con las duchas con agua caliente. Cuando usted se ducha prolongadamente, nos refiero en el tiempo, con agua caliente, va a generar condensación al interior del baño. Esa condensación va a dejar agua con forma de goteo o transpiración, tanto en muros, se ve mucho en el espejo, y en los cielos. Si usted al salir del baño deja esa agua allí, con el tiempo también le van a salir hongos o manchas de humedad, al punto de que craquelan las pinturas y estas se desmoronan. ¿Cómo se evita esto? Primero que todo, no haga duchas prolongadas con agua caliente. Otra situación que es muy favorable es que aunque tengan un extractor de aire en los baños, no es suficiente para poder ventilarlos. Incluso la Cámara Chilena de la Construcción recomienda ventilar al inicio de su ducha y al final de su ducha. No me refiero a que esté abierto mientras se duche, pero sí deje ventilando, sobre todo al final de su ducha. Usted sale, deje abierta la ventana o la puerta del baño para que todo este vapor de agua salga. Si aún así persiste el agua en los muros y en los cielos, le recomiendo tomar una toalla nueva o un paño seco y pasarlo por ahí sin dejar estas humedades allí. Así usted evita estas presencias de hongos que son muy molestas al momento de vivir su vivienda. Extracción de aire y malos olores. En su vivienda va a encontrarse con varios extractores. Está el extractor de aire que suele estar en los baños, a veces en la logia y en la cocina, pero también está la campana. La campana tiene una función de extraer los malos olores desde el momento de la cocina. Hay dos tipos de extractores, unos que se conectan a un shaft que hace que se extraiga totalmente el aire con el mal olor hacia el cielo más arriba de la altura del edificio. Están los otros que disipan el aire. No están conectados, pero sí están en la vivienda, sacan el aire y lo disipan, pero pasan por un filtro. Ambas campanas tienen un filtro. Es muy importante cada un año revisar o cambiar ese filtro, si no ya la campana no va a tener el funcionamiento que se espera. En el caso de los sistemas de shaft, donde está el extractor de aire en la azotea que se lleva los malos olores, es muy importante entender algunas cosas de cómo funciona. La programación y el uso de este extractor lo lleva en la administración de cada condominio y es el condominio por medio del comité quien define los horarios de cuándo funcionan estos motores. ¿Por qué lo menciono? Porque estos motores meten mucho ruido. Por lo general definen que estos motores funcionen en los horarios de donde se cocina, entiéndase en las mañanas muy temprano, al mediodía a la hora del almuerzo o en las tardes, noche, casi al final del día. Generalmente no lo hacen cuando la gente está durmiendo. Pero sí, cuando no están funcionando estos extractores, pueden devolverse los olores. ¿Cómo podemos solucionar esto? Conversando con las administraciones para llegar a un horario de uso de estos extractores.
Los extractores de los baños también hay que mantenerlos. Estos, como siempre están en contacto con la humedad, tienden a ensuciarse mucho y a estropearse. Para evitar tener que cambiarlos, les recomiendo limpiarlos una vez al año. Instalaciones de agua potable fría y caliente. Las instalaciones y las materialidades de la agua fría y el agua caliente, al momento de entregar su vivienda, siempre se prueba su estanqueidad, es decir, que no esté filtrando. También se prueban los materiales en distintas oportunidades, pero eso no evita que en algún momento estas instalaciones fallen o filtren, tanto por mal uso como por el desgaste del tiempo. Cuando usted se ve enfrentado a alguna filtración, le recomiendo consultar a un especialista, un gaffiter especialista, sobre todo para encontrar el origen de la filtración. Hay dos tipos de filtraciones muy importantes que identificar. Una es la que usted está en presencia de una filtración que ocurre en su vivienda y otras que ocurran con su vecino. En el caso de que ocurre en su vivienda es fácil detectar porque el medidor de agua va a estar girando. Si no es así, el medidor de agua no va a estar girando, pero va a tener presencias de humedades en distintos lados de su departamento. En el caso de que no sea de su departamento, comuníquese inmediatamente con la administración de su edificio o con sus vecinos directamente. En el caso de que la filtración esté en su vivienda, le recomiendo llamar a un especialista en gafitería para que, además de encontrar de dónde viene la filtración, la corrija a la brevedad. Instalaciones sanitarias. Nosotros mencionamos las descargas, el sistema sanitario de cañerías que hace que escurran las aguas servidas, que nosotros también les decimos aguas grises, hacia el sistema de alcantarillado público. Este sistema también requiere ciertos cuidados y ciertas mantenciones. Es súper importante evitar obstrucciones de estos ductos, pues una vez que se obstruyen, revientan e inundan los sectores donde está reventando, que por lo general puede ser debajo de su vivienda o en los antejardines. Evite tirar papeles, tirar elementos contundentes por los inodoros o por los desagües. También mantenga limpio de hojas las descargas de las terrazas. También si tiene antejardín, evite plantar árboles, puesto las raíces rompen estas cañerías. Otro tema es que se cree que usando soda cáustica u otros productos químicos, cuando estos desagües se tapan, con eso ustedes los van a destapar. Efectivamente usted lo destapa, pero también daña la tubería y con el tiempo esta tubería también va a romper. Lo importante es, en caso de tener un tapón o una obstrucción de esta cañería, asesórese por un gaffiter especialista, pues tiene otro tipo de herramientas más idóneas para esta limpieza. Instalaciones de red eléctrica. Las instalaciones eléctricas siempre tienen que ser revisadas por un especialista competente, pues no es necesario comentarles lo peligroso que es. Pero de todas formas hay ciertos tips que les podemos dar para evitar ciertos tipos de fallas que son muy frecuentes por falta de mantención. Esto todo aparece en el manual de mantención de la Cámara Chilena de la Construcción y principalmente en los tableros eléctricos. Usted tiene que conocer su tablero eléctrico para poder mantenerlo. Los tableros eléctricos, que son estas cajas con una tapa metálica o plástica, al abrirlo se va a encontrar con diferenciales y automáticos. Los diferenciales son la protección para evitar que una persona se electrocute y los automáticos son los que controlan cuánta cantidad de energía ocupan los artefactos. Estos, dependiendo cuál es el que caiga, es la falla que da. Si cae el diferencial, significa que estamos haciendo un corte que puede provocar algún daño. En el caso de que caiga el automático, significa que hay un artefacto que está ocupando más energía de lo que debiese ocupar. Ahí usted puede detectar si es un artefacto lo que está fallando o es la instalación eléctrica. Además, es súper importante la mantención que se le da a este tablero eléctrico. Cada un año, usted tiene que abrir su tablero eléctrico, sacar la tapa, sacar la segunda tapa y va a encontrar desnudos, por así decirlo, los diferenciales y los automáticos, más otras piezas que les llaman regletas. Cada una de estas piezas entra un cable, se sujeta con un tornillo y sale otro cable que también se sujeta con un tornillo. Con el tiempo, estos tornillos empiezan a ceder. ¿Cómo ceden?
sobre todo cuando ocupas artefactos que producen calor. Cuando tú ocupas un artefacto de este tipo, el alambre o el cable se dilata. Cuando tú lo apagas, se contrae. Y esto durante todo un año o más tiempo, al contraer y dilatarse, va a hacer que el tornillo se suelte. ¿Cómo lo identifica usted? Si se acerca a su tablero y escucha un chisporroteo. Ese chisporroteo después puede pasar hasta un incendio. ¿Cómo evitamos esto? Cada un año saque la tapa, vea estos tornillos y apriételo. Eso es todo. Se lo recomiendo de todas formas que lo ejecute un eléctrico calificado, pero esa mantención puede ahorrarle muchos problemas. Instalaciones de gas. Hay dos tipos de instalaciones de gas, lo que comúnmente decimos gas cañería o gas de balón. El gas cañería generalmente es el que de más cuidado tiene que tener en sus mantenciones debido a que es inoloro. Tú no vas a sentir filtraciones de gas cuando es tipo cañería o de red. Recomendaciones para evitar filtraciones o sorpresas debido a este tipo de filtraciones es hacer mantenciones cotidianas al califón y a los flexibles. También hay que recordar que cada 2 años todos los condominios que usan este tipo de gas hacen lo que se le llama el sello verde, que en el fondo es una revisión de la SEC para verificar si tiene o no tiene filtraciones o si está bien construido o bien mantenidas las instalaciones. Eso también ayuda, pero por favor manténgase siempre manteniendo tanto los calefón como los flexibles y las llaves de paso. Tiene que entender también que en el caso de que se enfrente a una filtración de gas, abra los recintos, deje que ventilen y corte la luz. Este gas es muy venenoso. En el caso de gas licuado o gas de balón, sí es oloro y sí puedes identificar el caso de las filtraciones. En ambos casos, cuando tú te enfrentas a una filtración, te recomendamos llamar a un gasfitter o un especialista con carnet SEC respecto a las instalaciones de gas. Es importante seguir las indicaciones del fabricante de los productos que utilizamos para la limpieza de nuestras viviendas. También revisar el programa de mantención de la vivienda y de espacios comunes que entrega el manual de uso y mantención. Es responsabilidad de todos los vecinos y las vecinas el cuidado y mantención de los diferentes espacios de nuestra comunidad. Mi nombre es David Pino y espero que todas estas recomendaciones que le hemos dado en este video les sea de utilidad. De todas formas, nosotros como inmobiliaria y constructora Armas siempre los vamos a estar acompañando y ayudando en el uso de su vivienda para que esta sea una grata experiencia y que sigan comprando y sigan estando felices con nuestros productos. Gracias, hasta luego.